Vamos a iniciar hoy el capítulo 4 a partir del verso 1. Y vamos a empezar a leer el verso 1 y empezar a estudiar palabra por palabra y versículo por versículo. Dice el verso 1 del capítulo 4 de Apocalipsis lo que viene después de hacer una transición. Porque cuando nosotros vemos y leemos el primer verso del capítulo 4 dice después de esto. Después de esto es un punto de partida, es una transición, porque dice después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué transición es lo que nosotros estamos viendo? ¿Cuál es el punto de partida que estamos viendo? Bueno, en el capítulo 1, como lo estudiamos en la primera lección, aprendimos del carácter del mensaje y el carácter del mensajero. En los capítulos 2 y 3 estudiamos las iglesias de Asia o las 7 iglesias de Apocalipsis. Así que una vez que pasamos al capítulo 4 en el verso 1 y el escritor Juan dice que después de esto miré, entonces hace una división él, una división de el estudio que él hizo o de lo que él presentó del carácter de las iglesias en el paso del tiempo. No voy a devolverme a explicar nada de eso porque deberíamos de manejarlo ya bastante bien. Pero eso es una transición. Es una transición por un evento que se va a dar en los cielos. A partir del capítulo 4 y capítulo 5 vamos a estar viendo cosas que están pasando en los cielos. Mientras tanto, están pasando cosas en la tierra a partir del capítulo 6. Una de las cosas que hace confundir más a las personas es leer el capítulo, es leer, perdón, el Apocalipsis de una manera lineal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el final. Es una forma de nosotros ver el Apocalipsis de manera errónea. Nosotros tenemos que estudiar el Apocalipsis de la manera en que está presentado. Porque en el momento en que llegamos al capítulo 4, a partir de ese momento se dan en los cielos unos eventos que son el 4 y el 5 y después lo vamos a ver a partir del 19. Mientras en la tierra están pasando unos eventos. Eso es una forma paralela de leer el Apocalipsis. Si lo vemos de manera lineal, entonces eso hace que nos confundamos. Por eso él dice después de esto. Ahí hay un punto de partida. El punto de partida significa que algo acontece que da un inicio, un principio para que se desarrollen unos eventos. Y él habla de una puerta abierta en el cielo. Ahorita vamos a analizar más a profundo esto que él está diciendo acerca de la puerta abierta. Una vez que él dice que sucede este evento en particular, que lo vamos a ver ahora, él le dice después de esto, cuando se presenta la puerta abierta dentro de una perspectiva totalmente celestial, Juan le dice a la iglesia o le dice a las iglesias donde estamos incluidos nosotros lo que recibió de parte del mensajero. Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y acabo de decir después de lo que es todo el tiempo que las iglesias estuvieron viviendo o estuvieron recibiendo la oportunidad de arrepentirse. En esta imagen traté de dar un poquito más de claridad en el punto de partida. Es como cuando usted va a una carrera, ya sea una carrera de 100 metros, una carrera de 200 metros, 400. Los corredores se ponen en una posición para salir, para correr. Es como que si se hiciera un conteo regresivo. Ustedes ven ahí la figura de ese corredor y si ven a la izquierda, en la línea de abajo, unas manitas donde están en 0, 1, 2, 3, 4, 5, en ese conteo es que inicia justamente la carrera. Si nosotros analizamos el punto de partida, podemos ir a Daniel capítulo 12 al verso 4 y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender un poquito más lo que
el texto nos está enseñando. Les voy a agradecer que tengan ahí a la mano los libros. El que quiere participar, si eso sí, no olvide que va a estar en la grabación, porque lo voy a necesitar para los que están escuchando en YouTube. Yo edito después lo que corresponde a la participación dentro de la clase. Pero si alguien quiere leer Daniel capítulo 12, verso 4, y alguien desea buscar Marcos 1, 14 al 15, y no importa quedar dentro de la grabación, entonces les invito a abrirlo y a leerlo. ¿Quién desea leer Daniel capítulo 12, verso 4? Mientras, Pastor, si quiere lo leo. por favor. 12, verso 4, ¿verdad? Correcto, capítulo 12, verso 4. Ok, dice la palabra de Dios así, leo para ustedes. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y a la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispensación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahí está bien. ¿Continúa? No, ahí está bien. Era solo el verso 4. 12, verso 4, pero está bien. Cuando nosotros vemos un punto de partida, lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel viene desarrollando unas profecías que son básicamente para el tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo venga. Está incluido muchas profecías que tienen que ver con el pueblo de Israel. En esas profecías que Daniel está describiendo, el Señor nos enseña a nosotros el desarrollo que tiene la idolatría durante los tiempos antes del Señor Jesucristo. Nos cuenta a través de la figura de unas bestias, nos habla del tiempo del imperio de Egipto, del imperio lidio, que son absorbidos por el imperio babilónico. Después también podemos ver, después del imperio babilónico, podemos ver cómo es absorbido por el imperio medo-persa, y después cómo es conquistado y absorbido por el imperio griego en manos de Alejandro Magno, para finalmente quedar conquistados por el imperio romano. Esas son las bestias que observa el libro de Daniel, pero le dice Dios a Daniel que cierre el libro, que ese libro es lo que va a quedar como registro para un grupo de personas, pero que después se va a abrir un nuevo libro, y ese otro libro sí va a ser para los últimos tiempos o para las señales del fin. Ese es el punto de partida que está enseñándonos nuestro Señor, un antes y un después. Es un antes del imperio de Roma y un después del imperio de Roma. Y a partir de ese momento, cuando el imperio de Roma empieza a tomar posición en todo el mundo, en la parte religiosa, que es a lo que representa en el libro de Daniel, entonces eso es lo que marca un punto de partida. Ahora, un punto de partida, ¿hacia dónde? Marcos 1, 14 y 15 nos ayuda a nosotros a ver la división entre lo que se está terminando y lo que está comenzando. Si alguien tiene Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, se lo agradezco si lo lee. Nada más abre el micrófono y lo lee, por favor. Y ahí usted ve unos muñequitos que están corriendo, porque eso es lo que pasa. En el momento que se hace esa transición entre lo que son las profecías que involucraban a lo que es los imperios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, y después van a venir bestias o imperios, que es después de nuestro Señor Jesucristo, el punto de partida lo vemos en Marcos 1, 14 y 15. ¿Quién lo tiene?
Marcos 1, 14 y 15. Si no lo encuentran, yo lo leo. Yo lo tengo. Ajá, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Muchas gracias, mi hermana. Ahí está justamente la división del antes y del después. Nosotros pensamos muchas veces que la división está en el nacimiento de nuestro Señor, lo cual el nacimiento de nuestro Señor es formidable. Es formidable, tenía que venir Él a la tierra, tenía que nacer para poder que se diera absolutamente el cumplimiento de todas las profecías. Pero el antes y el después se marca cuando Él empieza a predicar el Evangelio, cuando Él inicia con su ministerio a predicar el Evangelio, y es lo que está diciendo en Marcos, cuando se inician los últimos tiempos. Cuando estudiamos muchas veces el Apocalipsis, la mayoría de la gente confunde lo que es el periodo de la ira del Señor o el día de la ira del Señor, que no es un día de 24 horas, sino un periodo de tiempo. Y lo vamos a aprender más adelante. Se confunde lo que es la ira del Señor o el día de la ira del Señor con lo que es los últimos tiempos. Los últimos tiempos se marcan desde el momento en que el hombre fue creado, porque ahí es donde el Señor empieza a hacer el conteo del tiempo, hasta el momento en que el Señor empezó a predicar, nuestro Señor Jesucristo. Empieza a predicar, ¿por qué? Porque Él viene y ya Dios irrumpe en la historia de la humanidad para traer justamente un mensaje a la humanidad en un llamado al arrepentimiento, para que la gente se voltee a Él, regrese a Él. Eso se llama el regreso al Padre. Es la palabra que conocemos hoy en día como metanoia en griego, que es cambio de mente, o chut en hebreo, que es girar y regresar al punto de origen. Eso empieza cuando nuestro Señor empieza a predicar. Ahí hay un antes y un después en cuanto a los últimos tiempos. Porque el tiempo fue creado para efecto de nosotros, para que nosotros sepamos en qué época estamos en la historia de la humanidad. Inició cuando el Señor hizo las lumbreras, cuando hizo la luna, cuando hizo el sol, y empieza a contar el tiempo. Y se va a terminar cuando el Señor venga y ya tome posición de nuevo de lo que a Él le pertenece. Ahí se va a acabar el tiempo. Ya el tiempo ya no se va a contar más, ya no va a haber más sol, ya no va a haber más luz, porque Él mismo va a iluminar todo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, el tiempo tiene inicio y el tiempo tiene final. Inició cuando fue creado y se va a terminar cuando ya el hombre no necesite contar más el tiempo. En ese tiempo que está establecido, que tiene principio y final, en ese tiempo hay un punto de partida y un punto de final, que es cuando el Señor empieza a predicar. Y en ese momento que el Señor empieza a predicar, hasta que el tiempo deje de ser parte de nuestra realidad, eso se llaman los últimos tiempos. Los últimos tiempos empezaron desde el momento en que nuestro Señor abrió su boca y empezó a enseñar, según lo que dice Mateo capítulo 5. Y ahí es donde Él dice: el tiempo se ha cumplido. Ahí es el antes y el después. Cuando Él empieza a predicar y Él hace su ministerio de 3 años y un poco más, muere y resucita. Después de que Él resucita y se da el avivamiento del Espíritu Santo para la iglesia, ahí inicia otro periodo dentro de los últimos tiempos. Y ese periodo dentro de los últimos tiempos se conoce como el periodo de la iglesia. Es importante destacar que no se debe de contar como periodo de la gracia, como se dice mayormente en muchos lugares y en muchas enseñanzas, que el periodo de la gracia inició con su resurrección, o que el periodo de la gracia inició con su muerte, o que el periodo de la gracia inició con su nacimiento. No. Lo que inicia en el día del Pentecostés es el periodo de la iglesia, o sea, la misión de la iglesia. Lo que inicia con nuestro Señor es el periodo de nuestro Señor haciendo un cumplimiento del inicio del final de los tiempos. Él predicando. Y usted me puede decir o me puede preguntar: pastor, entonces, ¿cómo es que el periodo de la gracia no inicia? No, la gracia siempre ha existido. Desde el momento en que el Señor le puso 2
pieles a Adán y a Eva, desde ese momento ya la gracia fue manifiesta. Porque la gracia en sí es el carácter de Dios. Dios es gracia. Así es como Pablo lo dice cuando nosotros leemos Efesios. Dice que nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo, lo cual significa que desde antes de haber sido hecho el mundo, desde antes de nacer, ya la gracia estaba presente para nosotros. O sea, ya estaba establecida para que nosotros pudiéramos ser redimidos por nuestro Señor. Dios no tiene plan B, plan C, no. Ya Dios tiene todo establecido. Entonces, ¿qué es lo que el Apocalipsis marca como un antes y un después? Lo que el Apocalipsis nos marca como un antes y un después es justamente en ese periodo de los últimos tiempos que iniciaron cuando nuestro Señor empezó a predicar, al final, donde se van a desarrollar las trompetas, lo que está marcando es el día de la ira, la conclusión justamente de todas las profecías, donde el Señor decide venir y desatar sus juicios sobre la tierra. Y eso es lo que nosotros vamos a ver a partir del capítulo 6. Si usted está viendo aquí, ve donde el capítulo 1 lo pongo en azul totalmente separado. Y una vez que se desarrolla la información que se nos dio en el capítulo 2 y 3, es donde él dice después de estas cosas. Pero antes de él venir y empezar a explicar del capítulo 6 al capítulo 18, todo lo que son los juicios que están aconteciendo sobre la tierra, inicia hablando de un acontecimiento en los cielos que se describe en el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Es una transición. Una transición, por eso él dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Si nosotros nos vamos al capítulo 12 de Daniel en el verso 1, esto nos va a dar un poco más claridad de lo que acabamos de escuchar en la voz de nuestro hermano Alejandro cuando leyó y dijo, donde se le dice a Daniel que cierre el libro porque eso compete para un periodo de la historia de la humanidad y que después se va a abrir un libro que es el que estamos abriendo en este momento, que es el Apocalipsis, para poder desarrollar todo lo que es el resto del final de la historia de la humanidad. Hay una denominación ahí que cometieron un chasco en 1844 por un cálculo que hizo un señor Miller, que, como les dije, era bautista en una de las clases y se pasó al advenimiento o a los adventistas, así se le llama el chasco más grande, porque para efecto de ellos habían calculado que en 1844, por el conteo de las 2300 de los 2300 días, era que nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Como pasó eso, entonces ellos vienen e interpretan de que el librito pequeño que se va a abrir, el otro libro que se va a abrir es el libro que una profeta de ellos dejó. Y no es así. No es así, porque el libro que Dios nos está diciendo que va a abrir es el Apocalipsis. Si no, en ese caso estaría ese libro hecho por esa señora como parte del canon bíblico. Y no es así. Pero con tal de tratar de tapar ese chasco que pasó, lo que pasa es que ellos no calcularon o no han visto que lo que pasó en el 1844, allá en el siglo XVIII, fue una proclamación que hizo Napoleón, cuando se encontró que con los judíos andaban con una estrella y con un gorrito que hacía burla de ellos en Europa, y él preguntó que quiénes eran ellos. Entonces ellos le dijeron que eran los judíos y que no tenían propiedades, que eran prácticamente como un mueble ellos. Entonces él hizo un decreto de que ellos podían regresar a su tierra y podían tomar su tierra. Eso no se dio en ese momento, sino que se dio 150 años después, cuando en 1948 ellos regresan a su tierra porque nacen las Naciones Unidas y se hace un voto que Dios permitió que se diera todo eso para que lo que es los judíos, la tribu de Judá, básicamente regresara, que son los que hasta la fecha están en Israel. Se dio 150 años después, pero ese decreto se dio justamente en el conteo que se hace
de las profecías de Daniel, eso fue el evento universal que se dio. No voy a meterme a profundidad a eso porque no estamos estudiando el libro de Daniel, pero ese fue el evento que se dio. El librito que se dice que se va a abrir, o el libro que se va a abrir, se refiere al libro de Juan, al del Apocalipsis. En el capítulo 12, en el verso 1 de Daniel dice: en aquel tiempo, está hablando y se está proyectando a futuro. A Daniel le está diciendo lo que va a pasar a futuro, una vez que se hayan concluido todas las profecías que él presentó, que nosotros las estudiamos en una oportunidad y vamos a estar viajando allá durante el estudio de Apocalipsis. Dice que en aquel tiempo, dice, se levantará Miguel. A ver, que lo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo se proyecta a ese periodo de transición que estamos estudiando nosotros entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Apocalipsis. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, le está diciendo a Daniel. Todos los que se hallen escritos en el libro. Todos los que se hallen escritos en el libro. No olvide esto, porque está hablando de gente salva. Gente salva del pueblo de Israel, o sea, gente salva de los judíos. Porque no olvidemos que el Señor de dos pueblos hace uno. Habla de Efraín, lo dice en Ezequiel, lo hemos repetido en otras clases, y habla de Judá, que en las manos de él hacen un solo pueblo. Y hay un momento, una señal, que no es para la iglesia, sino que es para los judíos. Cuando digo los judíos, no son los judíos que han creído en Cristo, sino los judíos que no han creído en Cristo. Y ahí se marca en ese momento una señal, un evento que todo el mundo se va a dar cuenta, y las personas que no han aceptado de que Jesucristo es el Señor dentro de los judíos, dentro de las sectas judías, que son bastantes, más un grupo de cristianos, un grupo de gentiles cristianos que no han aceptado tampoco el judaísmo de Cristo, que es lo que estuvimos estudiando en las iglesias, van a abrir los ojos en aquel tiempo y van a decir: verdaderamente era el Hijo de Dios, y verdaderamente van a empezar a aceptar el mensaje sin contaminación. Pero esos son los que están escritos en el libro, o sea, las personas que han sido selladas para salvación. Verso 2 dice, y por eso lo separo por colores, dice verso 2, dice: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Ya hay una separación entre la señal, que es el arrebatamiento, y el juicio que se va a hacer, ya para poder definir el destino de los individuos. Eso es en el verso 2. Separo el verso 3 por colores, porque todo eso hay que leerlo bien, de una manera seria, bastante responsable y con mucho cuidado. Entonces dice que en aquel tiempo, en el día que se dé eso, cuando vaya a pasar eso, que no está muy lejos de que suceda, dice: los entendidos resplandecerán como resplandor del firmamento. Los entendidos resplandecerán, me está diciendo, porque los que saben lo que está pasando, los que entienden lo que está pasando, van a poder discernir los tiempos, los últimos tiempos y el tiempo de la ira. Y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. O sea, los entendidos, si usted está entendiendo todo el mensaje de Apocalipsis sin especulación, sin sensacionalismo, de una manera objetiva y no subjetiva, le está dando a usted en este momento, todos esos estudios que estamos haciendo, le está dando a usted riquezas para el alma, riquezas para el espíritu, para esperar atento al Señor, con aceite en la lámpara, que eso es lo que estamos haciendo, echando aceite. Entonces dice que los entendidos, ese es uno de las personas que están dentro de esta descripción, el que está entendiendo, ustedes que están escuchando y están entendiendo, resplandecerán como el firmamento. Y los que enseñan, eso me incluye a mí y usted, si usted le enseña a otras personas, si este mensaje lo transfiere de la manera fiel hacia otra persona,
los que enseñan justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Esa es justamente la proyección que hace Daniel al cierre del libro hasta el final. Por eso le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará, que fue lo que leyó nuestro hermano Alejandro. Para yo poder tener claro lo que está pasando aquí, este momento de transición entre el capítulo 3 y el capítulo 4, ver qué es la señal que está pasando, que les digo, mis hermanos y mis hermanas, no es una señal para nosotros. Nosotros seremos arrebatados, si es que estamos vivos en este momento, seremos arrebatados, seremos llevados con el Señor. Entonces no es una señal para nosotros, sino es una señal para los que quedan, para los que fueron desobedientes o los que no entendían porque Dios no les abrió el entendimiento. ¿Dónde puedo ver un poco más claro esto? Yo me voy a Primera de Tesalonicenses, al capítulo 4, y en el verso 13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Los que duermen es las personas que han muerto. Le llama duermen porque el alma no muere. El alma está siempre activa y el alma no perece. Una vez que Dios pone el alma, deposita nuestra alma, el alma es inmortal. El cuerpo sí muere y el cuerpo tiene que ser resucitado. Y cuando dice, hermanos, no quiero que ignoréis, aquí nos habla dos cosas. Nos habla de que está hablando la iglesia porque está hablándole a hermanos. Y cuando dice no quiero que ignoren, no está hablando algo de ignorar por falta de conocimiento, sino que él está llamando la atención a las personas que saben, conocen de la profecía, pero que no la están aceptando o la están distorsionando o no la están recibiendo como es. Es un ignorar voluntario. No es un ignorar por falta de entendimiento, falta de conocimiento, sino porque no, esto no lo recibo, esto no lo acepto porque no va con mis planes. No va con lo que a mí me gustaría. A mí me gustaría vivir 100 años, me gustaría... ¿Cómo me va a decir el pastor que está el Señor pronto a venir? Que hay una agenda establecida que tiene que finalizar en el 2030 y que todo eso viene por una cuestión política, social, económica, militar, religiosa, que se ha venido acomodando durante todo el tiempo, descrito por Daniel y descrito en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. O sea, eso no lo acepto yo. Entonces dice, no ignoren, dice, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. No ignoren eso, porque para nosotros el poder entender los tiempos, el discernir los tiempos, lo que nos trae es esperanza. Y Pablo dice a los tesalonicenses, que es donde hablas del arrebatamiento, Pablo le dice a los tesalonicenses la razón por las cuales no deberíamos de estar ignorando eso, deberíamos de estar atentos, llenando de aceite el conocimiento. Dice, porque si creemos, o sea, si estamos creyendo, y creer no es en el intelecto, porque los demonios creen y tiemblan. O sea, no es creer por creer. No es que yo crea que sí, así el Señor va a venir, el Señor. No. Es una convicción. Es algo que debería estar en nuestra alma, en nuestra mente, corazón inamovible. Que si hay que morir por eso, deberíamos de morir por eso, porque estamos convencidos que esto es transitorio y que la muerte es una puerta abierta para poder estar eternamente con Cristo. Entonces, si los que creemos en ese tipo de creer, no en cuanto al intelecto, sino en cuanto a la fe, que Jesús murió y resucitó, si usted y yo creemos eso, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Creemos eso? Entonces está diciendo que también deberíamos de creer que las personas que han muerto en Cristo, han muerto con la fe de estar en Cristo, nuestros familiares, hermanos, hermanas, padres, abuelos, amigos, esas personas en ese momento, cuando se dé esa transición entre el capítulo 3 y el capítulo 4, antes de iniciar los juicios, esas personas vienen con Cristo también. Eso debería traernos esperanza, consuelo. Por lo cual dice, os decimos esto en palabra del Señor. Entonces va a remitirnos a algo que dijo el Señor y lo vamos a leer dentro de un rato. Por lo cual dice, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, los que no han muerto o no hemos muerto, si el Señor viniese esta noche o mañana, no precederemos a los que durmieron. O sea, no es que nosotros vamos a estar primero que ellos, porque ya ellos están con Cristo. Y ellos vienen con Cristo, ellos van a venir en las nubes con Cristo. ¿Por qué? El verso 16 lo dice, ahí está la transición. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está clarísimo. Esa es la transición. Eso es lo que va a marcar el antes y el después de esta profecía. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, dice Pablo, alentados unos a otros con estas palabras. Alentados unos a otros. ¿Realmente nos alientan estas palabras, mi hermano y mi hermana? ¿Realmente nos trae a nosotros consuelo, seguridad? Porque yo he escuchado a creyentes que dicen, uy, qué miedo. Esa es una frase que he escuchado muchísimo a gente que dice que cree en el Señor, que anhela la venida del Señor. Uy, qué miedo, dice. Yo me voy a esconder, yo me meto debajo de la cama, yo me meto hasta con mis hijos. ¿Cómo? Qué miedo. O sea, eso no cabe en una mente que cree de la manera que acabo yo de describirlo, que cree con convicción, que realmente eso es lo mejor que nos puede pasar. Otros han dicho, ¿y qué hacemos? ¿Y ahora? ¿Y qué hacen los perritos si nos llevan a nosotros? Eso no debería de caber en una mente que está anhelando la venida de Cristo. No debería de pasar eso. Qué miedo, dice. Y más bien el texto dice que nos alentemos con estas palabras. Debería ser algo que nosotros estemos anhelando todos los días. Todos los días, cada vez que nos levantamos, digamos, ¡ay, Señor, Maranata, si vinieras hoy! Nosotros no deberíamos de anhelar estar en este mundo y quedarnos en este mundo. Estamos aquí de manera transitoria, somos peregrinos y extranjeros y debemos de vivir, debemos de trabajar, debemos de estudiar, debemos esforzarnos, pero siempre con la mente puesta en el reino de los cielos. Y eso es lo que está describiendo justamente Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4, cuando Pablo le escribe a esta iglesia en Tesalónica. En el verso 1 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, hablando de esto mismo, hablando de esta transición que vamos a empezar a ver a partir del capítulo 4, verso 1 de Apocalipsis, esta transición que sale de la historia en la tierra de las iglesias para enseñarnos a nosotros ahora una historia que se avecina para la iglesia, pero ya en los cielos, por lo menos a los que el Señor haya, dice, haciendo lo correcto. Bienaventurado el que el Señor halle haciendo esto. Eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 5, verso 1, nos dice algo muy interesante. Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica y por consecuencia nos alcanza a nosotros. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Si nosotros leemos eso a la ligera, no sabemos qué es lo que está hablando el Señor. Dice, acerca de los tiempos, voy a hacer una pausa en tiempos. Recordemos lo que dije al principio de la charla. El tiempo inició con Adán, o sea, ahí se empieza a contar el tiempo, y el tiempo terminará cuando el Señor Jesucristo ya tome su reino para él y se acabe ese conteo en la cual la humanidad está teniendo, por el momento tiene las decisiones, los humanos aquí, erradas o no, el Señor permite que tomemos estas decisiones. Eso es en los tiempos están debidamente contados a través de los días, de las semanas, los meses y los años, están debidamente contados a través de las exposiciones que se están haciendo tanto en Daniel como en las iglesias para poder contar en qué punto estamos nosotros en la historia de la humanidad. Y de las ocasiones, dice, las ocasiones está hablando de las fiestas. Porque las fiestas, más que el conteo de los meses, enero, febrero, marzo, abril,
que están más perdidos, porque no es el conteo bíblico. Pero cuando nos vamos a las fiestas, donde el Señor dice en el capítulo 12 del libro de Éxodo, este os será por el primer mes del año, hablando del Pesaj, de la Pascua, y después viene y nos enseña lo que es la fiesta del Yom Teruah, que nos habla, nos evoca la venida del Señor, que es cuando el Señor regresará, que justo fue cuando Él nació, entre septiembre y octubre. Esas son las ocasiones, o sea, acerca de eso, dice Él, no les voy a hablar, hermanos. No les voy a hablar, hermanos, acerca de eso por una razón, porque ya está escrito en la palabra, ya está escrito en la Biblia. Él dice, de eso no les voy a hablar, ya está establecido. Ustedes deberían de manejar esa información. Ustedes deberían de saberla, eso debería ayudarles a tener discernimiento. Lógicamente, eso se le da a los entendidos, los que acabamos de hablar hace un rato. Porque a los que no son entendidos, esto les va a parecer locura, van a querer aferrarse a fiestas humanas en fechas totalmente fuera de lo que Dios estableció, y a estas personas les va a tomar por sorpresa la venida del Señor y les va a tomar por sorpresa los juicios que van a venir sobre la tierra. Y eso es lo que dice Pablo cuando le dice a los tesalonicenses acerca del tiempo, conteo cronológico del tiempo y de las ocasiones, fiestas que Dios estableció en Levítico capítulo 23. Y él dice la razón, porque vosotros sabéis perfectamente, dice. Vosotros sabéis perfectamente, me encanta eso. El entendido debería saber perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mis hermanos, es interesante porque él está mencionando las palabras de nuestro Señor Jesucristo del capítulo 24 del libro de Mateo, cuando le preguntan a él que cuándo van a suceder las cosas. 3 preguntas le hicieron. ¿Cuándo será esto? Él habló de la destrucción del templo. Esa es la primera fase. Esa es la descripción que se da justamente en el juicio del capítulo 6 de los sellos. Después dice, ¿y cuándo será tu venida? Refiriéndose a la parusia, al arrebatamiento. Ese es el juicio de cuando se dé el juicio de las trompetas, que tiene que ver con los cristianos, tiene que ver con nuestra conducta. Y después vendrá el tercer juicio, que es sobre las naciones, que es el juicio de las copas. Esos 3 juicios, que los vamos a estudiar, por supuesto, el Señor marca un antes y un después ahí. ¿Cuándo va a empezar eso? O sea, ¿cuándo vamos a saber nosotros ya realmente que el Señor está a las puertas, a punto de venir? El Señor lo dijo muy claro, dijo, vendrán terremotos, vendrán guerras, los hijos se levantarán con los padres contra los hijos, pestes, y empieza a describir una serie de eventos catastróficos, incluida el aumento de la ciencia, pero el Señor es claro cuando dice que esto no es el final, esto es necesario que acontezca, nada más dice. Y es necesario que acontezca para que la iglesia vuelva la mirada a las profecías, las escudriñe. Pero lo que dice el punto de partida para que ya entonces esas personas sepan que viene juicio sobre ellos, porque es lo que dice el Señor claramente, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, porque ya no estaríamos, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué es lo que marca entonces el antes y el después para que inicie esa tribulación tan terrible? Cuando digan paz y seguridad. Porque van a querer buscar paz para el mundo, van a querer atribuirse la paz, va a venir un periodo de paz, por cierto, una paz falsa. Y mis hermanos y mis hermanas, podría ser que experimentemos un poquito de esa paz, podría ser que no experimentemos del todo esa paz, porque está en una transición. Recuerde que estamos en el capítulo 3, una llamada de atención a la Odisea y a las otras iglesias, y en el capítulo 4 del arrebatamiento. En ese marco de transición es que se está dando esto. Entonces podría que experimentemos un poco de la paz, pero lo que sí no vamos a experimentar es justamente la destrucción que ellos van a recibir. Y no lo digo yo, lo escribe Pablo. Hay gente que no acepta esto, y algunos que dicen que nosotros tenemos que pasar como iglesia por la tribulación y por todo esto. Y no es cierto.
No es cierto porque no es lo que la Biblia dice. Vea lo que dice el verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, en desconocimiento, para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, los que están estudiando, los que están aprendiendo, los que llevan las fiestas de manera correcta. No porque la fiesta nos salve, no porque las fiestas del Señor del capítulo 23 sea un requisito para que el Señor nos acepte, sino para conocer estos tiempos. De eso se tratan las fiestas, para conocer. Es lo que el Señor llama las ocasiones. Los tiempos y las ocasiones. Esa es justamente la herramienta que nos dio a nosotros para que podamos discernir y no seamos sorprendidos como ladrón en la noche. Porque todos vosotros, se está refiriendo a los entendidos, a lo que viene hablando anteriormente, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Así que mi hermano y mi hermana, si usted está entendiendo, si usted está recibiendo el mensaje del Apocalipsis, se está alejando de todas esas profecías falsas, de estos pseudo profetas, de todas estas cosas que se están dando en la tierra, engañando como se engañó durante el tiempo de Jeremías, durante el tiempo de Ezequiel, a la gente, haciéndole creer que esto es meramente una fábula, que no va a pasar nada. Pero si nosotros realmente tenemos un corazón dispuesto, creemos genuinamente en lo que la palabra dice, nosotros no somos de las tinieblas, somos hijos de luz, somos hijos del día. Y lo dice de manera clara, no somos de la noche ni de las tinieblas. En el verso 6 concluye Pablo acerca de esta transición que estamos hablando. Vean, mis hermanos y mis hermanas, es interesante cómo del capítulo 3 al capítulo 4, en solo un versículo hay tantísima información. Pero es que la información no está ahí en el capítulo 3 y 4 en el centro, sino está en todo lo que se estudia, todas las herramientas que Dios nos dejó en los demás libros, en los libros proféticos, en el Génesis, Pentateuco, en los 5 libros de Moisés, en los escritos de los profetas. Ahí nos habló de la primera etapa, de la venida del Señor en su primera etapa. Pero en los evangelios y después en la teología de Pablo, lo que hemos estudiado durante el año pasado, y después en el Apocalipsis ya nos está hablando del fin del tiempo. Así que nosotros tenemos que llegar a concluir lo que Pablo está diciendo también que deberíamos de concluir. Como dice el verso 6 del capítulo 5 de Primera Tesalonicenses. Por tanto, debido a lo que acabo de explicar, que no somos de la oscuridad, que somos de la luz, que tenemos las fiestas, que tenemos la cronología de los eventos, que tenemos las profecías que Daniel dejó y todos los profetas. Entonces, por tanto, ahí concluye, por tanto, no durmamos como los demás, no dormir como los demás, no se descuiden. Está mencionando el capítulo 25 del libro de Mateo, está mencionando a las vírgenes, las que se durmieron, todas se durmieron, pero hay unas que no tenían aceite preparado. ¿Por qué? Porque, ¿a qué se refiere que las 10 vírgenes se durmieron todas? Que todos en algún momento nos cansamos, todos en algún momento sentimos que ya no queremos echar más para adelante. No hay un ser humano que no se canse, no hay un ser humano, sea creyente o no creyente, que no se fatigue, que no se sienta que ya no quiere más. Pero dice ustedes, no, ustedes duerman como los demás. O sea, sean valientes, sean fuertes, esfuércense. Y lo dice en esta parte, si no velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. ¿Qué es lo que está diciendo? Velar es estar atentos. Es cuando un centinela pasaba toda la noche cuidando para que nadie se metiera al castillo. Eso hacía un centinela. Un centinela velaba, no era que ponía velitas, sino el velar es estar con los ojos abiertos, atento. Y seamos sobrios. Si yo agarro esto de la sobriedad y lo pongo en un antónimo, entonces lo contrario a sobrio es ebrio. ¿Qué pasa con una persona ebria? No tiene control de su lenguaje, no tiene control de su cuerpo. Se le olvida al día siguiente que se levanta después de la borrachera que se pegó, se le olvidan las cosas que pasaron. O sea, pierde el control totalmente de sus facultades. En este caso, nosotros tenemos facultades espirituales que debemos de tenerlas bajo control. O sea, debemos de ser sobrios. Debemos estar atentos.
Pues los que duermen, o sea, los que se descuidan, de noche duermen. ¿Cuándo duermen? En la oscuridad, porque les gusta descansar o lo que sea. Eso es una analogía, es una forma de comparar a las personas activas, las vírgenes que mantienen el aceite listo para la venida del Señor y las que descuidaron tener aceite extra. Los que duermen, los que se embriagan también, de noche se embriagan. Y viene y hace la separación entre esas personas y lo que deberíamos ser nosotros. Pero nosotros, se incluye el que somos del día, seamos sobrios. ¿Cómo soy sobrio? ¿Cómo mantengo mi control? ¿Cómo mantengo yo el cuidado de que el Señor en cualquier momento viene? ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo quiere hallarme? ¿Cómo quiere encontrarme haciendo las cosas? Eso lo dice en el capítulo 13 del libro de Mateo cuando habla de las parábolas del reino. ¿Cómo el Señor quiere encontrarnos a nosotros haciendo las cosas? No voy a decir todas las parábolas del capítulo 13, pero las puede leer más tarde. ¿Cómo quiere encontrarnos el Señor? Vestidos con la coraza de fe. Vestidos con la coraza de fe, mis hermanos. Preste atención a esto. ¿Qué es la fe? Creer firmemente que lo que Él dijo es lo que hay que hacer. Que lo que Dios demanda en su escritura para hacer es lo que tenemos que hacer. Dejar de estar metiendo opinión de nosotros, dejar de estar metiendo rudimentos nuestros, manuales nuestros como seres humanos e irnos a la palabra, irnos a la Biblia, ser bíblicos en todo momento para poder tener ¿qué? Esperanza, tener amor. Entonces dice, póngase la coraza de fe y de amor. ¿Y por qué de amor, mis hermanos? Porque es el elemento primordial que el Señor dice que deberíamos de tener como iglesia. Eso lo dijo en primera epístola y segunda epístola de Juan, y lo dice también el Señor en la gran oración del capítulo 17 de Juan. Ámense como yo los amé. Ámense unos a otros. Ese es el elemento que dice que ustedes son míos, que ustedes son hijos míos. Si se aman, si se perdonan, si se pasan por alto la ofensa. Pero si yo llego a la iglesia y me siento en la iglesia y no le hablo a don Carlos, y me siento y escucho las enseñanzas y me voy muy contento, eso no me mete a mí en una posición, le cuento, de estar esperando al Señor. Si yo no puedo hablarle a don Carlos, si yo no puedo hablarle a don Max, porque no los tolero o porque ellos no me toleran y no podemos arreglar esa situación, mis hermanos, nos vamos a quedar en el asiento ahí o en la casa. Porque una de las cosas que indica si estoy siendo consecuente con lo que Cristo dijo y con lo que Cristo pidió de manera firme, tajante, es ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque la manera que ustedes se aman es como el mundo va a creer. Pero si nosotros no nos amamos, ¿cómo va a creer el mundo que Cristo está en nosotros? Si ni siquiera nosotros nos soportamos. Hay gente que no se habla, pero ni dentro de la misma familia, mis hermanos. No solo estoy hablando de la iglesia, de la fe, sino dentro de la misma familia. Y gente que se dice cristiana. No, vístanse con la coraza de la fe, de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. La esperanza de la salvación como yelmo. O sea, lo que está diciendo es, póngase esta armadura para que todos los ataques los puedan resistir. Y entonces viene el Señor y nos aclara por qué debemos de estar sobrios, por qué debemos de estar atentos, por qué debemos de estar velando. Porque debemos de tener aceite extra. Porque debemos estar haciendo lo que el Señor espera que hagamos, enseñándonos unos a otros. Porque debemos de estar cuidando el rebaño del Señor. Y lo aclara en el verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para ira. Lo que dije hace un rato, mis hermanos, que los tiempos tienen principio y tienen final. Y que desde el momento en que el Señor empezó a predicar, esos son los últimos tiempos. Y que la referencia al día de la ira es al periodo de la tribulación y al periodo donde se va a desarrollar todos los juicios que el Señor tiene establecido para los que lo contrariaron, para los que lo rechazaron. Está explícito, está claro en este texto. Porque no nos ha puesto Dios para ira,
sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no nos puso para quedarnos, nos puso para ser llevados. Pero Él viene a buscar una iglesia sin mancha y arruga. Entonces esa iglesia va a estar dividida, 5 vírgenes obedientes y 5 desobedientes. Pero si somos obedientes y estamos listos para cuando el Señor venga, discerniendo los tiempos y no haciendo cosas contrarias a lo que el Señor pide, es porque Él murió por nosotros, para que ya sea que velemos quiere decir que ya sea que estemos atentos para la parucia, para el arrebatamiento, o que durmamos y se queden un poco de personas acá, vivamos juntamente con Él. Vea qué interesante, esto es hermosísimo porque nos proyecta la iglesia de la Odisea. Él está diciendo aquí claramente que si estamos atentos nos va a llevar y nos va a librar del día de la ira. Y si no estamos atentos, pues nos quedaremos, pasaremos por una tribulación, pero no para mandarnos al infierno, sino para que vivamos juntamente con Él. O sea, ese periodo va a ser para muchas personas la última extensión de la misericordia, aunque va a ser terrible, aunque va a ser horrible. ¿Eso dónde lo explicó el Señor? Sea que velemos, o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Mateo 25. Ahí se encuentra usted todo esto, ahí usted empieza a hacer los clics, empieza a hacer las conexiones proféticas y se aleja de ese montón de cosas raras que anda enseñando a algunas personas por obtener la parte económica, por tener aplauso, por obtener fama, no lo sé. Aquí no estamos por la parte económica, no estamos por el aplauso, no estamos por la fama. Estamos por agradar a Cristo, por agradar al Padre. Y en Mateo 25 es donde el Señor viene y nos habla de esta línea que está justamente hablándole Pablo a los tesalonicenses. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahí está los dos grupos diferentes. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, tenían lámparas, pero no tomaron aceite extra. O sea, no caminaron la segunda milla. Se limitaron con decir, somos salvos. Pero no quisieron prepararse, no quisieron discernir los tiempos. Mas las prudentes, dice, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron todas, se cansaron, todos se fatigan, todos necesitamos un poquito de lluvia tardía. Lluvia tardía se refiere a esto, mis hermanos, en las fiestas lo estamos viendo. Y ojalá que pueda escuchar la prédica que di de los panes sin levadura. Ahí puede ver lo que tiene que ver con la lluvia tardía. La lluvia temprana era una lluvia que caía y aflojaba la tierra, para que la tierra estuviera suavecita, para sembrar. Eso es lo que el Señor hace en nuestros corazones. Después habían lluvias torrenciales. Esas lluvias era donde ya ellos venían con la tierra floja, sembraban, y eso permitía que las plantas crecieran y se empezaran a desarrollar para la cosecha. Había un verano, una sequía, donde las plantas ya grandecitas empezaban tal vez o empiezan, porque estamos hablando de un periodo agrícola, un ciclo agrícola, las plantas empiezan como a sentirse tristes. Y después viene entonces la lluvia tardía, que es una lluvia que cae para que las plantas agarren fuerza y produzcan los higos, produzcan las olivas, los dátiles, las manzanas, produzcan las uvas en esa lluvia tardía. Entonces eso es lo que está diciendo este texto. Cuando ellas no tomaron aceite, entonces todas se durmieron. Unas sí tenían aceite extra. Y cuando a medianoche se acercó el esposo, dice, y se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces la gente hoy en día, mis hermanos, en el periodo de la Odisea, porque lo que estamos estudiando es Apocalipsis, en el periodo de la Odisea hay un montón de gente que está siguiendo profecías meramente amarillistas. No están trayendo consuelo a los corazones.
Y todo el mundo está más preocupado por quién es Satanás que por quién es Cristo. Está más ocupada la gente de por quién es el anticristo que quién es Cristo. Y resulta que cuando el anticristo gobierne no vamos a estar acá. Hay gente más ocupada y más preocupada por la gran tribulación que ocupados por estar atentos a la venida del Señor. Y yo no debería estar preocupado por la gran tribulación. Está bien que la conozca. Está bien que conozca todos esos eventos, saber proféticamente qué es lo que va a pasar, pero no voy a estar. Entonces, debería estar tranquilo con mi aceite extra, donde yo estoy reconociendo en estos tiempos de la Odisea, donde yo estoy reconociendo lo que está pasando, discerniendo los tiempos. Porque estas mujeres insensatas no tenían el aceite extra, o sea, no entendían lo que estaba pasando. Y hay mucha gente que se va a acercar a los entendidos, que fue lo que leímos hace un rato, a preguntar. Y puede ser, mis hermanos, que nos dé tiempo de explicarles, puede ser. Puede ser que nos dé tiempo de enseñarles, puede ser que no. Porque ya hubieron 2000 y un poco más de años para aprender esto. Entonces las insensatas le dice a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de nuestro aceite. ¿Y qué pasa, mis hermanos, si ya no nos podemos reunir? ¿Qué pasa si ya las congregaciones se cierran? ¿Qué pasa si ya no nos permiten predicar a través de internet porque nos van a limitar, nos van a censurar y solo van a dejar prédicas que vayan de acuerdo al nuevo orden mundial, de acuerdo a la nueva ideología de género, de acuerdo a lo que está estableciéndose en la Agenda 2030? Y las prédicas que realmente llevan al arrepentimiento van a ser suprimidas. Ya no hay aceite. Se acabó. Y los que tengan el aceite extra, le va a decir, vaya, compre. Porque si no, al final no nos va a quedar ni a ustedes ni a nosotros. Vaya a los que venden y compren para ustedes mismas. Eso es lo que está describiendo justamente Tesalonicenses y es lo que está pasando en esa transición del capítulo 3 al capítulo 4 de Apocalipsis. Pero mientras ellas iban a comprar, las insensatas, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. O sea, fueron arrebatadas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¿se acuerda lo que les dije? Que va a llegar un momento en que unos van a decir, oh, mira, sí era cierto. Y otros van a abrir los ojos y van, sí es cierto, él era de verdad el Hijo de Dios. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no los conozco. Pero no es que no las conoce en el sentido de que los va a mandar al infierno, sino que no hubo intimidad. No hubo esa relación cercana con él. Entonces la relación cercana la van a pasar una vez que venga la tribulación. Van a empezar a tener esa relación cercana. Porque han sido sellados para salvación. Porque fue lo que dijo el Señor. No importa los que velamos o no velamos. Al final de cuentas vamos a ser salvos en Cristo. Los que fueron arrebatados y los que se quedan. Pero para no tener que pasar por ese proceso de tribulación, el verso 13 del capítulo 25 de Mateo nos une a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, a lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Tesalónica. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. A este punto, mis hermanos, antes de empezar a leer el verso 1 en su totalidad y empezar a leer todo el capítulo 4, que nos va a tomar un poco de tiempo, el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, ya han habido advertencias que se han venido dando. No es por sorpresa que está tomándole a la iglesia esto. A Éfeso le dijo, recuerda, dice en el verso 5, capítulo 2 de Apocalipsis, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. A Esmirna, ¿qué le dijo? No temas en nada lo que has de padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. O sea, arrepiéntanse, sean fieles. A Pérgamo le dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué le está diciendo? Arrepiéntete.
Mis hermanos, es una llamada constante al arrepentimiento, a ser fiel, a estar atentos, a tener las lámparas llenas. A Tiatira le dijo, he aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ellas adulteran, si no se arrepienten. A Sardis le dijo, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Mi hermano y mi hermana, si usted ya sabe que hay que dejar ciertas conductas, si usted ya sabe que hay que dejar ciertas fiestas paganas, si usted sabe que hay que dejar ciertas reuniones, si hay que dejar ciertos vocabularios, si hay que alejarse de ciertas personas, porque el Señor dice muy claro, cuando dice a esto se evita, maestros que enseñan contrario a lo que la Biblia establece, maestros que enseñan cosas para llenarse de los bolsillos de plata. Ahí él le dice muy claro, sé vigilante, le dice a Sardis, y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, más advertencia. A Filadelfia le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Escuche de dónde la va a guardar. Esta iglesia de Filadelfia, que ya aprendimos, que es justamente la iglesia evangélica, la iglesia que empieza a estudiar lo que usted y yo estamos estudiando, que ya no escuchamos en latín, o que ya no tenemos la imposibilidad de accesar la Biblia. Ahora sí podemos. A esa iglesia que está disfrutando de eso, le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué está diciendo? Te voy a sacar de ahí antes de ejecutar mis juicios. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es para probar? Bueno, lo vamos a ver en los sellos, en las trompetas y en las copas. Porque de igual manera que pasó en Egipto con Moisés, que las plagas fueron un propósito de liberación espiritual del pueblo de Israel, mis hermanos y mis hermanas, en el fin de los tiempos, la tribulación va a tener un propósito exactamente igual que lo que pasó en las plagas de Moisés, o exactamente igual que el propósito de lo que pasó cuando fueron llevados a Babilonia en cautiverio. Vea lo que dice Jeremías en el capítulo 29 cuando habla del cautiverio. En el verso 4. El cautiverio cuando el pueblo fue llevado a Babilonia. El Señor no nos mete en aflicción, no nos mete, y repito, no nos mete, Él es el que nos mete en la aflicción como iglesia dentro del mundo. No nos mete a nosotros en un proceso de castigo o en un proceso de formación solamente por sacarse el clavo. El Señor tiene un propósito con lo que está pasando. Y el Señor dice, yo no quiero que pasen por eso. O sea, yo me los quiero llevar. Estén atentos, tengan las lámparas listas para llevármelos. Vean lo que expliqué de todas esas iglesias. Y vean lo que pasó antiguamente en el pueblo de Israel cuando tenían esa conducta. Observen eso. 1 Corintios capítulo 10, Pablo le dice a los corintios, estas cosas fueron escritas como advertencia para que nosotros no hagamos lo mismo que hicieron ellos. Y en Jeremías capítulo 29, un texto que lo tuercen los mercaderes de la fe, especialmente en estos últimos tiempos, para hacernos creer a nosotros que nosotros somos la pomada canaria, la última Coca-Cola en el desierto, y que Dios no nos va a tocar a nosotros, no nos va a castigar. Y utilizan esto como banderita de la prosperidad para engañar a las gentes en esta época de la Odisea. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Jeremías 29. Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Vea, que hice transportar, yo los mandé allá, dice Dios. Nabucodonosor lo llevó, pero es porque yo lo utilicé a él. Y les voy a decir que tienen que hacer: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y coman del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, multiplicados ahí y no os disminuyáis. O sea, sigan trabajando, sigan estudiando, sigan esforzándose. Mientras tanto, se cumple el propósito. Procurad
la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. O sea, andan peleando. No anden peleando con los que no creen, no ande peleando con aquellas personas que piensan diferente. No ande peleando con el otro porque el otro piensa que la Biblia le dice algo diferente a él o interpreta algo a conveniencia de él. No pelee, no pierda el tiempo peleando con esas personas. Hay mandamientos establecidos. Hay leyes establecidas, hay cosas establecidas que Dios dijo, es por aquí se camina. Y ahí va a caminar, por ahí van a caminar los entendidos. Pero el que no quiere caminar por ahí, no pelee con ese. No pierda el tiempo. No use la palabra para eso. Si alguien quiere, pues, si alguien quiere no congregarse toda la vida, el resto de la vida, pues no se congregue. Si alguien quiere divorciarse y casarse, divorciarse y casarse, divorciarse y casarse 70 veces, déjelo. No pelee. Si alguien quiere casarse con el perro, con un muñeco de peluche o con una jirafa, pues déjelos. No pelee. No pierda el tiempo. Procure estar en paz. Déjelos. El que está pecando, déjelo seguir pecando. No use la palabra para contender. ¿Por qué? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, no le pierdan el tiempo escuchando al que no es bíblico. No pierdan el tiempo escuchando al que acomoda la Biblia a su manera. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, y no los envié yo, ha dicho Jehová. Pastor, pero está hablándome del cautiverio de Babilonia. Es que la Biblia es así, la Biblia se repite. Muy claro lo dice el libro Apocalipsis. Escribe lo que era, lo que es y lo que será. Escriba lo que era, lo que es y lo que será. ¿Qué está hablando? Está hablando que la Biblia tiene vida. La palabra de Dios se aplica para los de antes, los de ahora y los de después en un presente continuo. Ahorita voy a tratar de explicar lo que es un presente continuo. Quiero seguir leyendo el verso 10 de Jeremías 29 para cerrar la idea de la falsedad o de los falsos que están enseñando en tiempos de la Odisea. Porque es la conexión, mis hermanos. Lo que era es lo que está pasando y es lo que va a pasar. Porque así ha dicho Jehová, verso 10 de Jeremías 29. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, o sea, hay un principio y hay un final. Dios tiene todo establecido. El fin de los tiempos también. Él dice: empiezo a predicar un llamado al arrepentimiento, pero tiene un final, no va a ser por siempre. Y cuando pasen esos 70 años, de la misma manera con nosotros, yo os visitaré. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. A este lugar se refiere a realmente amar a Dios de la manera correcta, a seguir a Dios de la manera correcta, a adorar a Cristo de la manera correcta. Despertaré mi buena palabra. ¿Está usted sintiendo el despertar de su corazón? ¿Siente usted realmente que la palabra le está llamando, le está impactando? No que lo esté asustando, no que la esté asustando, no que la esté amedrentando, no, que le esté sacando todo ese deseo de adorar, de gratitud, de decir: Señor, qué buena palabra, Señor, qué bien lo que me dejaste, gracias, Padre bueno y santo, porque me das entendimiento y estoy listo para que vengas. No me importa la manera en que me encuentre contigo, estoy deseando verte. Y ahí es donde en el verso 11 dice: lo que tuercen los mercaderes de la fe, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y agarremos eso. Y hagamos toda una doctrina alrededor de eso que se llama la doctrina de la prosperidad. Decláralo y recíbelo. La confesión positiva. En otras palabras, la herejía de los tiempos de la Odisea. Porque el Señor nunca dijo eso. El Señor dijo: en el mundo hallaréis aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. El Señor dice: esfuérzate y sé valiente, y yo estaré con todos los días de tu vida contigo. No dice que no vamos a tener problemas, dice que Él va a estar con nosotros en esos problemas. Y cuando estemos en los problemas, cuando estemos en esas dificultades, cuando estemos en esos momentos difíciles, el Señor dice en el verso 12 lo que son los pensamientos de bien y no de mal, para llevarnos al fin que espera.
Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Ah, ok, ahora sí se están acercando a mí con un corazón contrito y humillado. Ahora sí se están acercando a mí con una verdadera decisión de que yo los vea. Porque me van a invocar, me van a buscar con un genuino corazón y me van a buscar y me van a hallar porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Eso le va a pasar a los que se van a quedar en la tribulación, que son salvos, son sellados para salvación, pero cuando vean que las fiestas que hicieron, para que vean que las cosas que hicieron, en lugar de fijarse en Jesús el judío, se fijaron en cosas del mundo, decidieron alimentar el vientre, rellenar su apetito, llenarse solamente de cosas que le alimentaran el ego y no de buscar realmente al Padre y al Hijo en la Escritura a través del discernimiento que da el Espíritu Santo. Pero los que sí lo hicieron, ese aceite extra, y me buscaron y me hallaron, porque me buscaron con todo vuestro corazón. Cuando leímos a la Odisea, es esto mismo, toda es la misma idea, mis hermanos y mis hermanas, todo lleva lo mismo, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y si se arrepienten, ¿qué respuesta van a tener? Me van a encontrar. Porque yo no desprecio un corazón contrito y humillado. Arrepiéntanse. En la Odisea, en el verso 18 del capítulo 3 de Apocalipsis, recordemos lo que estudiamos. Solo estoy haciendo una conexión para poder saltar del 3 al 4 con una idea bastante clara. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. No voy a volver a explicar eso. Vaya a la última clase, a la que está grabada ahí en tu YouTube. Pero sí quiero rescatar esta línea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermosas palabras del Señor. No voy a explicar el mensaje de la Odisea, sería repetir toda la clase anterior, pero sí voy a leer el Salmo 51, donde David se arrepiente de lo que había hecho, del adulterio que había cometido delante de Dios, y reconoce cómo funciona un arrepentimiento delante de Dios para ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué le dice en el verso 10 del Salmo 51? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Preste atención. Lo que él está diciendo que Dios haga, no lo que él va a hacer. Lo que Dios haga, él no le está pidiendo plata, él no le está pidiendo carruajes, él no le está pidiendo, él lo que le está diciendo es crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que le está diciendo él? Señor, ahora yo reconozco quién soy. Yo necesito que me limpies. Yo necesito que me sanes. Yo necesito sentir tu perdón. ¿Para qué? Lo mismo que dijo, los entendidos resplandecerán, y una vez que resplandecen le van a enseñar a otras personas el perdón que experimentaron de Cristo aquí, para que no sean hallados haciendo otras cosas, celebrando otras cosas, participando en otras cosas que no agradan a Dios. Y por eso en el verso 13 del Salmo 51, David, una vez que le dijo, crea en mí, o sea, Señor, usted es el que puede limpiar el corazón. Usted puede renovarme mi espíritu y hacerlo recto. Si usted no me echa delante de ti, si usted no me quita el Espíritu Santo, que fue lo que le dijo a las iglesias en Apocalipsis, si no se arrepienten les quitaré el candelabro, o sea, el entendimiento. Y le pide que lo vuelva, le regrese el gozo de la salvación, esa alegría, ese deseo de aprender, ese entusiasmo que tenía al principio. Y que lo sustente ese espíritu noble. Eso es lo que le está diciendo. Una vez que él experimenta todo eso, una vez que la tierrita, según las fiestas que nos enseñó el Señor, una vez que la tierrita es suavizada, la semilla es puesta y empieza a dar fruto, escuche el fruto que nace
del corazón de David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, porque experimenta el perdón. Y los pecadores se convertirán a ti, porque voy a ser un ejemplo para ellos. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Y dice en el verso 16 algo que la gente confunde porque dices que el Señor ya no quiere nada del Antiguo Testamento. No. Si no, no lo hubiera pedido. Porque no quiere sacrificio significa que lo que el Señor ahora lo que quiere en lugar de sacrificar animales es que nos entreguemos el corazón. Que sacrifiquemos nuestras vidas de una manera simbólica. Cuando empezamos a dejar lo que nos gusta para tomar lo que a Él le gusta, para que dejemos de visitar lo que a Él no le gusta para visitar lo que a Él le gusta. Porque no quieres sacrificio que yo te daría, dice. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios, ¿qué son? El espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Por eso es que en la transición, después de que el Señor viene y le habla a las iglesias cómo deben de conducirse, cómo deben de comportarse para ser halladas, aceptas por Dios, inicia el capítulo 4 del libro de Apocalipsis con este verso, que ya lo expliqué. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Maravilloso, pastor. Maravilloso lo que está diciendo, pero que es la puerta abierta. ¿Qué es una puerta abierta? En Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, ahí lo leímos hace un rato, no sé si se dio cuenta, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa es la puerta abierta para encontrarnos con Él. De eso es lo que está hablando el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando nosotros podemos ver las figuras que muchos no quieren ver, una de las cosas que había, lo pueden ver en la figura de la derecha, en una puerta que se llamaba la puerta de las ovejas. Ahí lo que estoy viendo es el tabernáculo, o mostrando el tabernáculo. La gente venía con el sacrificio y se lo daba al sacerdote, y luego el sacerdote iba y hacía un proceso de sacrificio ahí adentro, para que la gente pudiera sentir el perdón de Dios, para que la gente pudiera recibir paz y tranquilidad. Eso se daba en el tabernáculo. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo, la ciudad y todo eso, también habían puertas. Habían 12 puertas. Y una de ellas se llamaba igual que la puerta del tabernáculo, la puerta de las ovejas. En la ciudad, esa puerta de las ovejas estaba siempre abierta. Por ahí entraban todas las ovejas para el sacrificio. Todas las ovejas entraban para llevarse, para ser examinadas, para ser sacrificadas, presentadas delante de Dios. Cuando el Señor dice, yo soy la puerta, y cuando el Señor se dice a sí mismo que Él es el camino, la verdad y la vida, y se dice que Él es la puerta por la cual deben entrar las ovejas y no saltar por otro lado, la puerta abierta se refiere justamente a eso. Se refiere a que Cristo es la única salida para nosotros poder salir adelante. ¿Cómo lo puedo entender un poquito más? Bueno, yo me tengo que ir al Antiguo Testamento, tengo que revisar en el Antiguo Testamento qué es lo que el Señor dice acerca de esta puerta que estaba en el tabernáculo, que estaba en el templo, que después fue reconstruido todo esto y que hoy está en Cristo. Esa puerta abierta al cielo. En Números 10, cuando el Señor viene y habla justamente acerca de esta puerta que se hacía para convocar al pueblo, dice en el verso 1 de Números capítulo 10, Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata. Recuerde que van a sonar unas trompetas para el arrebatamiento. Y son trompetas de plata. Eso lo vamos a estudiar ahora dentro de un ratito. O el otro lunes, porque ya veo que no nos va a dar tiempo.
Y Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación. ¿Para qué sirve? Para llamar a la congregación, para eso suenan las trompetas. Cuando el Señor venga con voz de arcángel, con trompeta de mando, ¿qué está diciendo? Los estoy convocando, los estoy llamando para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación, ¿qué va a hacer? Se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Se reunirá ante ti. Pero resulta que ese reunirse ante él, en este caso ya no es en el tabernáculo, ya no es en el templo, es en los cielos. Eso es lo que está pasando entre el capítulo 3 y el capítulo 4, una reunión delante del Señor al sonido de la trompeta. Mas cuando tocaren una sola trompeta, dice el capítulo 10 de Números, verso 4, entonces se congregarán ante ti los príncipes y los jefes y los millares de Israel. Hay 2 llamados. Uno que sería la parusia y el otro que va a ser los que se van a quedar pasando por la triste experiencia del arrebatamiento. Y cuando tocar esa alarma, entonces moverán los campamentos que están ocupados hacia el oriente. ¿Quiénes son entonces los primeros que se mueven al sonar la trompeta? En Números capítulo 3 nos lo dice muy claro. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en el lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acerca morirá. ¿Sabe qué representa Moisés, Aarón y sus hijos? Moisés representa la profecía. Aarón representa al sacerdote, a Cristo. O sea, Moisés representa la promesa del Señor que nos está haciendo ahorita. Y Aarón representa justamente el sacerdocio de Cristo para que sus hijos, los obedientes, puedan ser llevados, puedan ser arrebatados en el momento que suene la trompeta. Verso 6 de Números 10. Y cuando tocaréis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampando al sur. Alarma tocarán para sus partidas. ¿Quiénes están al sur? Ahí están Efraín, Benjamín y Manasés. Cuando nos vayamos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que hay un grupito que se conocen como los de Manasés, que se van a quedar para el segundo llamado, porque en el primer llamado no fueron arrebatados. Pero para reunir a la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Préstele atención a esto. Sí, los vamos a llamar, pero cuando dice no con sonido de alarma, está hablando de misericordia. Llámelos, toque la trompeta, pero no para asustarlos. No con sonido de alarma, llámelos, toque la trompeta. O sea, va a venir el Señor no para asustarnos. Los hijos de Aarón y los sacerdotes tocarán las trompetas y tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, que os molestare, escuche lo que va a suceder cuando el enemigo venga a tratar de tomar posición de lo que le pertenece a Cristo. Tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Uy, pastor, qué bonito esto, qué hermoso, pero ¿cómo lo aplico yo al Nuevo Testamento? ¿Cómo yo hago para saber que lo que está ahí tiene que ver conmigo, tiene que ver con las vírgenes obedientes, tiene que ver con el arrebatamiento? ¿Cómo hago? 1 Corintios capítulo 15, verso 51, y aquí os digo un misterio. Esto que no estamos entendiendo, tal vez, o si estamos entendiendo, ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago para entender? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, dice, corruptible se haya vestido de incorrupción, entonces lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Sórbida.
sórbida. ¿Qué es eso, pastor? Sórbido. Usted se ha tomado un fresco con pajilla. Usted pone la pajilla en el fresco y ojalá sea una fruta licuada y usted tiene que absorber con fuerza. Sorbe, eso es sorber. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que así va a ser quien muera en victoria en Cristo. Sea que muera o sea que el arrebatamiento nos alcance, así es como va a pasar lo que está describiendo el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el cual estamos estudiando hoy. Por eso él dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, sórbido. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y en el trono uno sentado. Quiero terminar con este verso, explicando este verso para que tengamos un rato de conversación. ¿Qué es lo que estaba viendo Juan cuando fue absorbido? Cuando vio cómo la iglesia es absorbida. Daniel lo describe de la siguiente manera: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Cómo lo vio Isaías? Capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. ¿Cómo lo vio Ezequiel? Capítulo 1, verso 26. Y sobre la expansión que había sobre las cabezas se veía una figura de un trono que parecía de piedra y de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza del que parecía un hombre sentado sobre él. Y vi la apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego, dentro de ella un derredor desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos hasta abajo. Vi que parecía como fuego y tenía un resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer y el resplandor alrededor. Y escuche lo que dice Ezequiel, qué fue lo que vio, qué fue lo que vio Isaías, qué fue lo que vio Juan, qué fue lo que vio Daniel. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí a uno que hablaba. ¿Qué fue lo que vio cada uno de ellos, mis hermanos? ¿Qué vio Isaías? La gloria de Dios. ¿Qué vio Ezequiel? La gloria de Dios. ¿Qué vio Juan? La gloria de Dios. ¿Y qué veía Moisés a través del tabernáculo? La gloria de Dios. Así que, mis hermanos, cuando abrimos el Apocalipsis para leerlo, yo espero que usted no vea ni busque al anticristo. Yo espero que usted no vea ni busque lo que va a pasar durante la destrucción de la tierra. Yo espero que usted no vea ni busque nada que lo aterrorice, porque no va a ser posible aterrorizarse ante la gloria de Dios. Porque no es posible asustarse ante la majestad y la belleza de Dios mismo. Eso es lo que significa estudiar este libro de Apocalipsis. Sin sensacionalismo, sin especulación, sin opinión, sino como lo puso Él, tal y cual Él lo puso. Vamos a quedar acá y el capítulo 4, verso 3 lo vendremos a estudiar el próximo lunes para ir enlazando esto, para ir conectando
en secuencia lo que un versículo nos va llevando hacia el otro. Como las fiestas. Eso se llama poner en capas, traslapar, eso es. Traslapar uno sobre otro. O sea, va una secuencia hacia la otra, y nos va llevando a la dirección correcta, que es lo que dice el libro de Hebreos, puesto los ojos en Cristo, que es autor y consumador de la fe. Poder ver al Dios sentado en el trono, al Cordero, cubriendo, según Isaías, toda la tierra se llenaba de su gloria. Ezequiel dice, yo vi la gloria de Dios. Y Juan está de rodillas, enseñándonos a nosotros lo que él también está viendo. Todo eso es hacia adelante. Pero nosotros lo podemos aprender desde los escritos de Moisés. Porque para eso el Señor nos dejó las fiestas, nos dejó los símbolos, nos dejó las figuras, las profecías, para que tengamos paz en el día de la ira. Para eso fue que nos dejó el Señor todo esto.